Qué placer poder saludarles en una entrega más del programa Palabra de Verdad. Sean todos bienvenidos y esperamos que disfruten el tema en el día de hoy. El tema que tenemos en el día de hoy es sobre el cansancio, de cómo cuidarnos de ese cansancio físico, emocional y espiritual. Es un tema bastante provechoso. ¿Qué usted dice de eso, pastor? Así es, Desiree. Dios te bendiga al Señor rique abundantemente. Amén. A nuestra teleaudiencia. Sí, definitivamente que existe cansancio en las tres áreas, como bien has dicho, tanto en el espíritu como en el alma y en el cuerpo. Y debemos de cuidarnos nosotros porque lo peor que le puede pasar, por ejemplo, a una persona que tiene como oficio conducir, es conducir cansado. Se puede llegar a dormir y aún hasta perder la vida. Y cuando hablamos del cansancio anímico, pues muchas personas se cansan de lo que hacen, el medio por el cual se ganan la vida, y llegan hasta cansarse de su propio oficio. Y qué triste, porque entonces ya la productividad no es igual, la persona pierde el interés, ya la persona comienza a decaer en sus obligaciones y al final termina haciéndolo incorrecto y muchas veces termina siendo despedido si es un empleado de un lugar donde pueda estar laborando. Y en sentido espiritual, mucha gente que se llega a cansar al extremo que hasta ya no quiere saber nada de Dios, ya no quiere saber nada de la iglesia, comienza a perder el interés por la oración, el interés por la palabra de Dios, el interés por congregarse, y eso trae malos resultados a las personas que toman esta decisión tan equivocada. En la palabra de Dios vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 2, entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿quién era Aitofel? Ese Aitofel era uno de los consejeros del rey David, que en un momento determinado se levantó en contra de David para volverse en su adversario, convertirse en su adversario. El nombre Aitofel significa una ruina de necedad, y la necedad es opuesta a la sabiduría y trae consigo la ruina, conforme nos enseña la palabra en el libro de Eclesiastés. En el libro de Proverbios, capítulo 10 y verso 23, la Biblia dice: el hacer perversidades es un deporte para el necio, pero para el hombre de entendimiento lo es la sabiduría. Así que vemos cómo la necedad que está representando a Aitofel es un peligro, porque pone en riesgo la economía de la familia, pone en riesgo las emociones del individuo y pone en riesgo la vida espiritual de los creyentes. Por eso es que es importante que nosotros veamos cómo Aitofel, siendo un gran hombre en un principio, un hombre de un espíritu de sabiduría extraordinario, que tanto así que era considerado hasta como un dios en aquellos días, y era el consejero del rey David, decide colocarse del lado de uno de los hijos de David, de Absalón, para traicionar al rey. Mire qué interesante. Entonces, en el texto que leímos vimos cuando él iba a aprovechar para atacar a David. ¿Cuándo? Cuando estuviera cansado y sus manos estuviesen débiles. Dijo: ahí me voy a aprovechar de él, ahí le voy a quitar la vida, ahí te lo voy a entregar en las manos. Sí, porque es cuando una persona se rinde. Así es. Cuando ya la persona perdió la motivación, cuando la persona perdió sus fuerzas, cuando ya la persona dice: ya no hay para qué seguir luchando, por qué seguir batallando. Entonces podríamos decir que el cansancio es un enemigo. Es un gran enemigo. ¿Y podría decirnos de dónde viene la palabra cansancio? Sí, el cansancio está representado en varios personajes de la Biblia. Está representado en Aitofel, porque su nombre significa en ruina de necedad. Y está representado en Amalek, que significa cansancio y fatiga. Y son enemigos que se levantaron en un momento determinado contra el pueblo de Dios, y tuvo que enfrentar, tanto David como los otros ejércitos del pueblo de Israel, tuvieron que enfrentar a esos enemigos que se levantaron en momentos determinados para traicionarles, para matarlos, querían aún matarlos, para usurparle el reinado o el trono.
y son enemigos muy peligrosos que nosotros mismos debemos de determinar, de ver si en algún momento se está manifestando en nosotros. La palabra hebrea que se utiliza para cansancio es yagea, que significa fatigado o trabajado. Pero mira qué cosa más hermosa nos dice la palabra de Dios. Jesús dice que si alguno está trabajado y cargado, venga a Él y Él le hará descansar. Así que cuando nosotros estamos cansados, tenemos una fuente segura a la cual debemos nosotros de acudir. Aún el mismo Señor Jesús en un momento determinado estaba cansado y se sentó junto a un pozo y allí entabló un diálogo muy famoso que aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 4 con una mujer samaritana. Y allí ocurrieron muchas cosas hermosas cuando él aprovechó ese cansancio para sentarse junto a ese pozo y entablar ese diálogo con esa persona. Si nosotros miramos todo el contexto, al final de la conversación ya Jesús no estaba cansado. Inclusive sus discípulos que habían ido a comprar de comer y de beber, regresaron con él para darle. Dijo, no, ya yo comí. ¿Y cómo? ¿Quién le trajo de comer? Y él dijo, porque mi comida es hacer la voluntad de Dios. Y así nos va a pasar a nosotros muchas veces. Cuando nosotros estamos cansados, si nosotros aprendemos a introducirnos en la presencia de Dios a través de un cántico, a través de una alabanza o a través de la lectura de Dios, podemos recrearnos o escuchando un mensaje o mirando un mensaje por la televisión, nos vamos a dar cuenta que vendrá de Dios una fortaleza tan extraordinaria que llegará el tiempo en que nosotros no quisiéramos que se acabe ese tiempo, que no se acabe ese momento. Como dice un cántico, hay momentos que no deberían nunca de terminar, ¿verdad? Sí, y son esos momentos donde estamos en la presencia de Dios. Así es, pastor. También podemos ver el cansancio por problemas familiares. Y si vamos a la palabra, Génesis 27, versículo 46, que dice que Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Sí. Es decir, podemos ver una actitud de cansancio. Exacto. En este versículo. Tenía problemas con las hijas de Het. Vamos a ver esto cuando regresemos de esta breve pausa. Regresamos de nuestra pausa. Qué bueno que usted mantiene la sintonía con nosotros. Queremos recordarle nuestro correo electrónico palabradeverdad@comuniontv.com. Si tú nos escribes a ese correo, nosotros con muchísimo gusto estableceremos contigo una comunicación y te estaremos respondiendo a todas tus necesidades e inquietudes. Continuamos con nuestro tema, el tema acerca del cansancio. Qué importante es que nosotros tomemos la autoridad sobre el cansancio y que podamos vencer a ese enemigo tan tremendo, ¿verdad? Así es, pastor. También sobre este tema podemos ver el cansancio del trabajo. Sí. Podemos ir a las Escrituras y ustedes también, por favor, acompáñenos si tiene su Biblia en la mano y busque Génesis 25, 29. Y dice que un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Dice Génesis 25:30, continuando, dice, y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Entonces, podemos, pastor, comentar en base a este versículo. Así es. Vemos que Esaú había ido a cazar, ese es su oficio de la cacería, y vino cansado, vino agotado. Encontró que su hermano había estado cocinando en la casa, su hermano Jacob, y entonces él le pide de ese potaje. Y allí ocurre algo impresionante, como Esaú, que había venido con un cansancio tan grande, se atrevió a intercambiar su primogenitura por un poco de ese bocado. Es increíble. O sea, el cansancio lo llevó a él a perder lo mejor que él tenía como hijo de Dios por un momentito en el que iba a llenar su vientre. ¿Cuánto le habrá durado a él esa hartura que él se dio de eso que su hermano le pudo haber preparado? Sí. Quizás unos minutos, quizás unas horas, pero cuando pasó eso, dice la Escritura después que él se dio cuenta de lo que había hecho y procuró recuperar su primogenitura,
Y lo peor era que ya no había tiempo para eso. Y aunque lloró amargamente y buscó esa primogenitura, ya no había manera de conseguirla, ya no la pudo encontrar, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo hay personas que pueden estar cansadas por el trabajo y entonces tomar decisiones que no son, que le pueden hasta costar la vida. Por decir algo, bueno, yo estoy cansado, yo me voy a ir a hacer tal o cual cosa. Y no sabemos si esa tal o cual cosa está dentro de la autoridad, dentro de la voluntad perfecta de Dios. Si estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra salvación, si estamos poniendo en riesgo nuestra integridad física aún mismo, ¿verdad? Así es. Podemos ver también un ejemplo de esto con la historia de Sansón en la palabra, que muchos conocen. Así es, miramos nosotros que Sansón estaba jugando con el pecado y al final terminó aplastado en un templo, ciertamente con la oportunidad de haber sido un gran héroe de la fe como lo fue, pero en otra dimensión, porque pudo haber él vencido las situaciones de un estar jugando con el pecado y haber salido airoso completamente, haber vencido a los filisteos, el propósito por el cual fue apartado desde su niñez para que cumpliera ese propósito. Entonces vemos nosotros cómo podemos cansarnos nosotros físicamente, y esto nos lleva a tomar decisiones que pueden ser trascendentales, aún podemos poner en riesgo nuestra propia salvación y vida eterna. Entonces debemos nosotros tener mucho cuidado. Cuando estamos cansados es momento de ir al reposo. Y qué mejor manera que acercarse a Jesús, como vimos ahorita en Mateo 11:28, que dice la Biblia que si alguno está trabajado y cargado, que venga Jesús y Él le dará descanso. Entonces, si tú estás trabajado y cansado, lo mejor que puedes hacer es, en lugar de tomar una determinación de cualquiera que pueda poner aún en riesgo tu propia vida, es, mira, déjame yo en este instante descansar. Déjame yo en este instante, si es físicamente, déjame dormirme. O déjame sentarme aquí un momento. Como lo hizo Jesús, estaba cansado, se sentó junto al pozo de Jacob, ¿verdad? Como vimos anteriormente en el bloque pasado. Entonces nosotros vemos que es importante que nosotros tomemos decisiones, pero no decisiones emocionales, sino decisiones que vienen del Espíritu. Y que nosotros no pongamos en riesgo, como lo hizo aquí Esaú, su primogenitura, porque eso es muy importante. Ahora, quizá para nuestros teleoyentes, la primogenitura no tenga mucha importancia. ¿Qué es eso de primogenitura? Preguntarán algunos. Pero en la antigüedad, en la Biblia, sí tenía mucha importancia. Tenía mucho valor. Porque el primogénito de la familia era el que recibía el doble de la herencia. El primogénito era aquel que ocupaba el rol de papá cuando este partía de este mundo. Entonces él se quedaba a cargo de todos los asuntos familiares. El primogénito era el que heredaba el oficio del papá. El primogénito era aquel que tenía muchas bendiciones implícitas por ser el primogénito de la familia. Era el que podía ser el sacerdote de la familia. Y precisamente tal vez por tener la primogenitura desde que nació, no la supo valorar en el momento de estar tan cansado. Simplemente la cedió por un plato de comida. Lentejas. Sí. Así mismo es. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque vemos cómo situaciones diversas pueden llevarnos al cansancio. En el primer bloque veíamos los asuntos familiares, pueden traernos serias dificultades y llevarnos al cansancio. Vimos también los problemas ministeriales, en el caso de las personas que tenemos que ver con los ministerios. Y también vemos que el trabajo puede llevarnos al cansancio extremo, al punto de tomar decisiones muy equivocadas, decisiones que puedan aún poner en riesgo nuestra salvación. Muchas veces lo que no nos cuesta, no lo valoramos, deciré. Ahorita tú dijiste algo muy importante. A lo mejor, como él nació con esa condición de privilegiado, no valoró nunca eso que él había heredado y por ende no disfrutó a plenitud la dicha de ser un primogénito, ¿no? Así es, pastor. Qué interesante. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes. Regresamos con su espacio Palabra de Verdad
y queremos recordarle nuestro correo electrónico palabradeverdad@comuniontv.com. Comunícate con nosotros, será de grato placer para nosotros poder tener una interacción contigo a través de la comunicación del correo electrónico y poder bendecirte grandemente. Hoy estamos hablando de un tema sumamente importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque el cansancio nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros, tanto en los aspectos físico, anímico, como espiritual también. Y antes de ir a la pausa, veíamos cómo Rebeca estaba cansada de los problemas familiares. Y qué triste es ver, que hay familias que tienen conflictos, contiendas, pleitos, disensiones. Y esos problemas familiares pueden llevar a una persona hasta el mismo cansancio. Esa es la expresión de Rebeca en ese momento, cuando le habla a su esposo. Ya estoy cansada de vivir a causa de esas hijas de Het, porque veía, si Jacob tomaba una de las hijas de Het, le iba a causar a ella gran problema. Él dice, ¿para qué me sirve aún la vida? Yo estaba cansada de estar velando que Jacob anduviera correctamente, que era el patriarca, uno de los patriarcas, un hombre muy importante de muchas decisiones en la familia. Sin embargo, estaba olvidando lo que la palabra de Dios estaba hablando con respecto de que los hijos de Dios debían de unirse a las hijas de Dios. Mire si este tema es importante. Ella dice, ¿para qué me servirá la vida? La llevó a un punto, esa situación familiar de cansancio, que ya su propia vida le era nada. Llegó hasta desear prácticamente la muerte. Mejor me hubiese sido que me muriera, ¿verdad? Exactamente. Y en la actualidad podemos ver cómo situaciones familiares llevan a personas a tal punto de cansancio físico, mental, emocional, a quitarse la vida. Eso lo podemos ver. Así es. Y debo de advertir a que quitar la vida no es una solución. Quitarse la vida, solo Dios, el dador de la vida, puede quitarte la vida. Tú no puedes atentar contra tu propia vida. Nosotros vemos casos en la Biblia de hombres que atentaron contra su propia vida y al final terminaron siendo separados de la eternidad. Fueron a una eterna perdición, una eterna condenación. Y entonces nosotros vemos que puede haber entonces cansancio por problemas familiares. Sí, hay gente que está cansado de tener tantos problemas en la familia y que no se pueden resolver, pero también hay problemas que se presentan en el ministerio. Puede haber personas que se han cansado ministerialmente hablando. La Biblia nos habla en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 4, que anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, está hablando acerca de Elías, y pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces vemos a este hombre, este gran hombre de Dios, el profeta Elías, que se sintió tan cansado de tanto batallar contra entidades espirituales que le adversaban, que decidió que era mejor estar muerto. Ya basta, Señor, quítame tú la vida. Note que él no tomó una determinación de quitarse la vida. Él le pide al autor de la vida, mira, Señor, ya estoy cansado, ya quítame la vida porque yo he sido el único que he quedado. Sí, ¿verdad? Él pensaba que era el único que quedaba y Dios lo reprende. Dice, no, han quedado otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Tú crees que tú eres el único que has quedado? Exactamente. Y lo podemos ver también en la cruz. Cuando Jesús va a cumplir su propósito por el cual vino a la tierra, él sintió cansancio en un momento y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo me imagino que él estaba agotado en ese momento. Debemos entender la situación del Cristo de la gloria ante un peso tan impresionante que debía de llevar sobre sus hombros, como es el pecado tuyo y el mío y de toda la humanidad. Jesús entró en un momento emocional muy crítico y se sintió prácticamente deprimido, cansado, fatigado. Pero note que a pesar de eso, Jesús entró en un diálogo franco con el Padre Celestial y mientras le decía a sus discípulos, ustedes acompáñenme a orar también, los discípulos se durmieron por el cansancio del agotamiento físico. Sus ojos se llenaron de sueño y se durmieron. Y la Biblia nos muestra que Jesús, sin embargo, permaneció orando intensamente. Y esa oración fue la que le permitió tener la fortaleza para levantarse de ahí
e ir a cumplir el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esto que se había perdido éramos tú y yo. Habíamos perdido nuestra salvación, nuestra vida eterna, y Él vino a encontrarnos para que si nosotros hoy en día tenemos un encuentro personal con Él, podamos tener salvación y vida eterna que Él vino a darnos gratuitamente a nosotros. Y es algo muy maravilloso. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a ver un salmo que aparecerá en pantalla y luego regresamos con ustedes. Salmos 69, versículos del 1 al 3. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Qué importante es saber que cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos cansados, podemos tener a alguien a quien acudir, a quien poder acercarnos, a quien poder contarle esas angustias del alma, del corazón, eso que nos está produciendo a nosotros tanta tristeza y tanto desconsuelo. Aquí el salmista le hace un clamor a Dios: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han cubierto todo el alma, estoy casi ahogándome. Y su garganta estaba enronquecida de tanto clamar a Dios, de tanto gritar. Sus ojos estaban llenos, estaban enrojecidos y habían desfallecido de tanto llorar delante de Dios. Pero lo lindo es que Dios no deja que esa garganta se desgaste y que esos ojos se vayan al extremo de que ya no pueda siquiera abrirlos. Dios tiene una respuesta ante todas esas necesidades, y como lo hizo con el salmista, lo podrá hacer contigo. Cuando te sientas en angustia y clames a Él, Él responderá ante tu clamor. Hoy estamos hablando acerca de un tema muy importante. Estamos hablando acerca de la importancia que reviste el que nosotros podamos vencer el cansancio. Ya vimos que hay cansancio por problemas familiares, vimos que puede haber cansancio por asuntos ministeriales, pero también hay cansancio que se produce en medio de la prueba, en medio del desierto. Por eso vemos a un pueblo de Israel en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, que en versos 17 al 18, donde dicen: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Como habíamos dicho anteriormente, el nombre Amalek significa cansancio y fatiga. Y es lo que el enemigo justamente está esperando, que nosotros nos cansemos de orar, que nosotros nos cansemos de buscar a Dios, que nosotros nos cansemos de acercarnos a Dios, para que Dios tenga de nosotros misericordia. Amalek le está diciendo: cuando estés débil te voy a atacar, cuando estés cansado te voy a destruir. Pero Dios te está diciendo: si estás cansado, ven a mí y yo te voy a dar descanso. En el capítulo 25, verso 19 del libro de Deuteronomio dice: por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso en todos tus enemigos alrededor, en la tierra en que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Así que Dios te va a poner ese enemigo en tus manos. Solamente créele a Dios, solamente acércate con fe y Dios te va a entregar el cansancio de ese enemigo que quiere atacarte para que lo venzas y seas más que vencedor por medio de Jesucristo. Así es. Si estás cansado por la situación que sea, por el trabajo, por los problemas familiares, por los problemas cotidianos que tienes que confrontar, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús: acércate a Jesús, déjale a Él todas tus cargas y Él las llevará por ti y te dará reposo y te dará bendición abundante. Jesús es la respuesta ante el cansancio.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será pues hasta una próxima entrega de nuestro espacio Palabra de Verdad. Palabra